Aquí podemos ver cómo cuando nosotros tenemos una guerra, el Señor está con nosotros. A veces nosotros perdemos batallas, pero no hemos perdido la guerra. Seguimos en la guerra y seguimos en la lucha. Un guerrero muchas veces al ir a la guerra sale lesionado, sale raspado, algo herido, pero cuando llega a los pies de Cristo, automáticamente renueva sus fuerzas. Nosotros no bajamos la cabeza ante el enemigo, la bajamos ante nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador. Y Él es el que nos da la victoria porque Él es el que pelea por nosotros en todo momento y en todo tiempo. Debemos darle gracias y bendecir al Señor por eso. Vamos a ver un poquito lo que es el significado de batalla. El significado de batalla es un enfrentamiento armado específico entre dos o más fuerzas militares con el objetivo de lograr un objetivo estratégico dentro de la guerra. Se caracteriza por tener una duración definida en el tiempo y espacio, así como un objetivo claro y un resultado que puede influir en el desarrollo de la guerra. Nosotros cuando tenemos batallas, nuestro objetivo es ganar esas batallas, las cuales estamos presentando. Pero para eso nosotros tenemos que ser estratégicos y tenemos que ver el tiempo y el espacio que nos vamos a llevar. Tenemos que tener objetivos claros para poder tener un resultado positivo en el desarrollo de la guerra. La palabra batalla es una palabra hebrea milkhama. En sentido quiere decir luchar, enfrentamiento. También significa combate, guerrear, ataque, contienda, pelea, guerrero, pelear, tropa. Génesis 14:8, nueva traducción viviente. Entonces los reyes rebeldes de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Bela, también llamada Zoar, se prepararon para la batalla en el valle del Mar Muerto. Como podemos ver, en la Biblia también se nos señalan batallas. Jueces 10:18, nueva traducción viviente, dice así: los líderes de Galaad se dijeron unos a otros: el primero que ataque a los amonitas será proclamado gobernante de todo el pueblo de Galaad. La palabra hebrea, lakham, significa batallar. Y esta palabra también tiene el significado de atacar, combatir, comer, contender, dar batalla, pelear, sitiar, guerra, guerrear. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida espiritual somos atacados y tenemos que combatir, tenemos también que comer de la palabra, tenemos que contender, tenemos que dar batalla, tenemos que pelear y tenemos que ponernos en nuestra posición como hijos de Dios para lo que estamos enfrentando? Dependiendo el tipo de batalla que nosotros enfrentemos, es la posición que nosotros tenemos que adoptar. Primera de Samuel 4:2 NBLA dice así: los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel. Entablando el combate, Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron como a 4,000 hombres en el campo de batalla. La palabra hebrea naka es una raíz primaria que significa golpear, ligeramente o severamente. Cuando nosotros entramos en una batalla, podemos golpear ligeramente o severamente. Nos pueden golpear ligeramente o severamente. Todo depende de cómo nos encontremos nosotros, de preparados. También significa abatir, afligir, asolar, atacar, azotar, azote, matar, castigar,
vencer, causar, combatir, conquistar, derribar, derrotar, destrozar, destruir, golpear, herir. ¿Cuántas veces cuando llega el dardo del enemigo, abate el corazón, aflige el corazón? Muchas veces lo asola y en ocasiones lo ataca directo. A veces azota, en ocasiones mata y en otras ocasiones parece castigar. En ocasiones parece que él va ganando la victoria. En otras trata de conquistar territorio, terreno, de derribar al Hijo de Dios, de destrozarlo, de destruirlo, de golpearlo, de herirlo. Por eso es que nosotros tenemos que estar en nuestra posición de hijos de Dios, conociendo toda la palabra que el Señor nos ha dado y nos ha dejado para defendernos de las obras del enemigo. Amén. La elaboración de una batalla tiene los siguientes pasos: preparación y planificación, confrontación y ejecución, resolución y evaluación. Vamos a ver la preparación y la planificación. A. Reconocimiento y análisis. Se identifica al enemigo, se estudia el terreno, se evalúa la fuerza de ambos lados y se identifican puntos estratégicos. Lo podemos ver en la Biblia, en 2 de Corintios 2:11, NBB. Identifica al enemigo para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus malas intenciones. Nosotros tenemos que conocer al enemigo para poder preparar nuestro ataque, para poder planificar qué es lo que vamos a hacer, estudiar el terreno y ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor en ambos lados. La palabra de Dios es un dardo que cuando nosotros lo apuntamos directo hacia el centro, hacia el punto donde tiene que caer, ese dardo va a traer victoria. Y esa victoria es la palabra de Dios. Amén. En Números 13, del 1 al 2, NTV, dice el Señor le dijo a Moisés: envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Envía a un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados. Vemos que también en la Biblia nos señala que estudian el terreno. Nosotros como hijos de Dios también tenemos que estudiar el terreno de nuestra casa, de nuestros hijos, el terreno de nuestras familias, el terreno de la iglesia, el terreno de todo lo que está a nuestro alrededor, para que Dios a través de su Espíritu Santo nos dé la sabiduría y nos guíe para poder realizar nuestra batalla con éxito. En Lucas 10:19, PDT, se miden las fuerzas. Tengan la seguridad de que les he dado autoridad de aplastar escorpiones y serpientes y autoridad sobre todo el poder del enemigo. Nada les hará daño. Tenemos que creer en la palabra del Señor y saber que nosotros tenemos el poder de Dios adentro para vencer toda obra del enemigo, porque no es con nuestras fuerzas, es con el Espíritu Santo de Dios y con la palabra del Señor. En Proverbios 24:6 BLP, también ve los puntos estrategas, pues la estrategia gana las guerras y los buenos consejos dan victorias. Muchas veces para poder ganar una guerra, los militares lo que hacen es seguir el consejo
de aquellos que ya tienen experiencia, de aquellos que ya han vivido en ese tipo de guerras, en ese tipo de batallas, en ese tipo de contiendas. Ellos van y buscan el consejo. ¿Para qué? Para que todo lo que ellos hagan en estrategias, en planes, sea en victoria y no sea en vano. Nosotros también tenemos que buscar la estrategia. ¿Cuál es la estrategia para ganar nuestras batallas, nuestras guerras? Son el consejo de los sabios, de aquellos que ya han pasado por ahí y que nos pueden dar un buen consejo, pero también por principio es el consejo del Espíritu Santo que nos dejó el Señor para guiarnos en todo lo que nosotros tengamos que hacer. Amén. No estamos solos. Estamos acompañados por el Espíritu Santo de Dios. Otro punto es la elaboración de un plan. Se decide el objetivo de la batalla, se asignan tareas a las diferentes unidades, se define la estrategia y la táctica a seguir. Proverbios 19:21, Reina Valera 1960, habla de la planificación. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Tenemos que tomar el consejo de Dios y planificar lo que nosotros vamos a hacer. ¿Qué palabra vamos a tomar? ¿Qué es lo que vamos a estudiar para poder aplicarlo a nuestra vida diaria en cada una de las batallas que nosotros vayamos presentando en el transcurso de la guerra? Otro punto es el despliegue de las fuerzas. Se posicionan las tropas en lugares estratégicos, se preparan los equipos y se organizan las líneas de comunicación. Muchas veces nosotros, ¿qué hacemos cuando un hermano tiene un problema? Nos juntamos todos y somos una tropa que se une en un mismo espíritu y que cada uno al orar está proporcionando esa fuerza a la persona, a los hermanos, a las hermanas que tienen alguna batalla y nosotros estamos sirviendo de apoyo. En Jueces 6:8 dice, el Señor envió un varón, profeta a los hijos de Israel, el cual les dijo, así dijo el Señor Dios de Israel, yo os saqué de Egipto y de la casa de servidumbre os saqué. Aquí hizo un despliegue de tropas, envió un varón. ¿Cuántas veces también Dios no nos envía a alguien para darnos una palabra, para darnos un consejo, para ayudarnos? O no nada más a un varón o una mujer, nos envía a lo mejor una tropa para apoyo, para oración, para lo que nosotros necesitemos. Otro punto es la confrontación y ejecución. Cuando hablamos de confrontación y ejecución, hablamos de un ataque o una defensa. Se pone en práctica el plan de batalla, las unidades se despliegan y entran en combate. Cuando nosotros estamos en una batalla, llámese situación económica, llámese enfermedad, llámese problemas espirituales, nosotros tenemos que prepararnos. Nosotros tenemos la palabra de Dios y tenemos que ponerla en práctica. Tenemos que adquirir fuerzas, tenemos que adquirir sabiduría, tenemos que entrar en una relación con el Espíritu Santo para que de esa manera nosotros podamos ir al frente y combatir contra el enemigo. Porque el enemigo no va a venir
sin estar preparado. El enemigo va a estar preparado para cualquier situación, para poder dar en el blanco y derribar al Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios tiene un punto a su favor mucho más grande que el enemigo. A Dios, que es mucho más grande que el que está en la tierra. Por eso es que nosotros debemos prepararnos para que ni la tristeza, ni la aflicción, ni las circunstancias de la vida, ni esas batallas que vayan presentándose durante toda la guerra que tenemos en este mundo, nos puedan derribar. Salmo 59, 1 al 3, DHH, habla de la defensa contra el enemigo y dice así: Dios mío, líbrame de mis enemigos, ponme a salvo de mis agresores, líbrame de los malhechores, sálvame de los asesinos, porque hay hombres poderosos que esperan el momento de matarme. El enemigo siempre va a querer destruirte, el enemigo siempre va a querer robarte la bendición, el enemigo siempre va a querer verte mal. Él va a querer matar, robar, destruir. Él no se va a detener. Tal vez por un momento no ataque, pero Él está esperando la oportunidad para atacar a los hijos de Dios, y los hijos de Dios deben estar preparados para poder contrarrestar todos los dardos y las flechas del enemigo. En Salmos 35, del 1 al 25, LBLA, dice así: habla de la defensa contra el enemigo. Combate, oh Señor, a los que me combaten. Ataca a los que me atacan. Echa mano del broquel y del escudo, y levántate en mi ayuda. Empuña también la lanza y el hacha para enfrentarte a los que me persiguen. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Nosotros tenemos que refugiarnos en el poder de Dios, en la fuerza de Dios, en el Espíritu Santo, para que Él sea el que nos ayude contra el enemigo. Pero nosotros tenemos que prepararnos, nosotros tenemos que adquirir conocimiento, nosotros tenemos que tener una relación profunda con el Espíritu Santo. En Primera de Pedro 5, del 8 al 14, NBB, habla de la defensa y alerta contra el enemigo. Dice así: tengan cuidado y estén siempre alertas, pues su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistan sus ataques, manteniéndose firmes en la fe. Recuerden que los hermanos de ustedes en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios mismo les restaurará, los hará fuertes, firmes, y les dará seguridad. A Él sea el poder para siempre. Amén. Nosotros tenemos estas batallas, pero estas batallas no tienen por qué quebrarnos. Estas batallas no tienen por qué hacernos sentir débiles. Estas batallas nos tienen que fortalecer y enseñarnos que cada una de nuestras batallas que estamos librando son un medio por el cual nosotros estamos siendo cada día más fuertes en el poder de Dios. Si nosotros miramos cómo veíamos las cosas antes de llegar a Cristo, veríamos que nos flaqueábamos por cualquier cosa. Pero ahora soportamos mucho más, porque el quien nos da ese poder para soportar todo lo que venga a nuestra vida es nuestro Padre eterno.
el Señor Jehová de los ejércitos, a través de su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por amor a nosotros. Amén. La palabra hebrea, betzer, significa defensa. Sakak es la raíz primaria, que quiere decir entretejer como una malla, implica cercar, cubrir por encima, proteger, arrojar, cubierta, cubrir, defender, defensa, encerrar, juntar, levantar, ocultar, protector. Nosotros debemos de crear una defensa, porque nosotros somos soldados de Dios, somos guerreros de Dios. Tenemos el poder para vencer, porque Dios así lo ha dicho. Nosotros tenemos que crear una defensa con la palabra de nuestro Dios. Por eso nos dejó su palabra. Por eso dice, escudo es tu palabra. Porque nosotros tenemos que crear esa defensa. Y una vez que nosotros creamos esa defensa, el mismo Dios que nos creó se manifestará y nos defenderá. Porque Él se mueve por su palabra y por la fe que nosotros tengamos en su palabra. Amén. La palabra hebrea asupa significa reunión de hombres estudiados, solo en plural, congregación o ejércitos. Nosotros somos una iglesia, nos reunimos, aquí estamos reunidos, estamos estudiando, aprendemos juntos. Somos una congregación, pero también somos un ejército. Somos el ejército de Dios para la gloria y honra del Señor. También vamos a hablar de lo que son las maniobras tácticas. Se realizan movimientos para atacar o defender buscando ventajas sobre el enemigo. Nosotros tenemos que buscar la manera de defender, de atacar cuando somos atacados, pero también de buscar las ventajas antes de que el enemigo nos ataque. Tenemos que estar preparados en todo tiempo y en todo momento. Éxodo 15:3 NBI. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Nosotros somos sus hijos. ¿Cuál es tu nombre? Tu nombre es Julieta, eres una guerrera. Tu nombre es Ever, eres un guerrero. Tu nombre, ¿cuál es? Sea lo que sea, somos guerreros del Señor. Proverbios 28:8 JBS. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con sabios consejos se hace la guerra. Necesitamos la sabiduría de Dios, el consejo de Dios y el consejo de gente que nos pueda guiar, que realmente viva con una comunión con Dios y con conocimiento pleno de las Escrituras. Así como Dios tiene tácticas de movimiento de ataque y defensa, el enemigo también utiliza sus ataques y defensas contra los hijos de Dios. Satanás utiliza diversas tácticas para tentar y dañar a los hijos de Dios, y son algunas de las batallas que todo creyente debe estar alerta. La tentación, la persecución, la división, el engaño, la mentira, la desinformación, la agitación, la discordia, la confusión y el robo. Todas estas son tácticas y muchas más todavía hay que utiliza Satanás. Satanás pone la tentación para intentar desacreditar a los creyentes y destruir su comunión con Dios, ofreciendo deseos mundanos y promesas falsas. Satanás pone la persecución para intentar desanimar a los creyentes y dañar su confianza en Dios.
creando obstáculos y dificultades en su vida. ¿Quién no ha pasado una dificultad en su vida? Todos hemos pasado diferentes dificultades. Y esto lo hace el enemigo para afectar nuestra confianza con Dios. Ocasiona división buscando desordenar la congregación de los creyentes y disolver la unidad, sembrando discordia y malos entendidos. ¿Cuántas veces vemos en la iglesia que suceden este tipo de cosas? Hermanos hablando contra hermanos, pastores, líderes, sembrando discordia, generando malos entendidos. Satanás engaña e intenta distraer a los creyentes y diluir la pureza del evangelio, presentando falsas enseñanzas y falsas doctrinas. Ahora, en este tiempo, estamos rodeados de mucha doctrina de prosperidad, de mucha doctrina falsa. Nos dejamos llevar por la religiosidad cuando nosotros debemos de ser puramente guiados por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, que es la norma de vida, la doctrina que el Señor Jesucristo nos dejó. El enemigo hace mentira y se presenta como el padre de la mentira, utilizando falsedades y engaños para desviar a las personas del camino de Dios. ¿Cuánta gente no va caminando bien y de momento nos llega la noticia de que ya se desvió, ya no está en el camino de Dios? Porque el enemigo ocupa la mentira. El enemigo produce desinformación para manipular la verdad y las escrituras, transgiversando las palabras de Dios para promover sus propios objetivos. El enemigo promueve su propia doctrina, su propia mentira, su propia falsedad, su propio engaño. Él se promueve solo. El enemigo produce agitación para incitar a la ira, el resentimiento y la contención entre los creyentes, familia, personas, dificultando su unidad y ministerio. ¿Cuántas veces nosotros vemos ira, resentimiento en las personas y aún siendo hijos de Dios? ¿Cuántas veces vemos la falta de contentamiento con lo que Dios da? Y no nada más en la iglesia, lo vemos en nuestras familias, en personas. ¿Cuántas veces quiere destruir la unidad de la familia, la unidad del matrimonio? ¿Cuántas veces el enemigo quiere destruir el ministerio de cada uno de los hijos de Dios? El enemigo trabaja con la pacificación y adormecimiento. Intenta apaciguar a las personas con seguridad carnal, haciendo que se olviden de la necesidad de la vigilancia espiritual. ¿Cómo te adormece el enemigo? El enemigo te adormece mirando películas, novelas, distrayéndote en algunas otras actividades que no te edifican y que no te vienen a bien. Te distrae con el celular, con juegos, con el Facebook, con el TikTok, el Instagram. El enemigo gana ventaja porque utiliza la distracción y con eso adormece a la iglesia porque no ora, porque en ocasiones se distrae, termina cansado, ya no lee la Biblia y así sucesivamente. También trabaja con la negación de la realidad espiritual,
Afirma que no hay infierno ni diablo, ignorando la amenaza real que representan para la humanidad. Muchas veces la iglesia no quiere reconocer que tenemos un enemigo, que tenemos una guerra, y que en esa guerra hay muchas batallas que nosotros tenemos que librar. Y a veces es más fácil ignorar que pelear. Porque cuando tú peleas, vas a salir herido. Pero con la seguridad de que la victoria te la dará Dios. Si tú tuvieras que defender a tus hijos, en el caso de los que lo tienen, y tú tuvieras que pelear por alguna situación, recibirías a lo mejor un golpe o dos y acabarías herido. Pero al final derrotaste a tu enemigo y le ganaste. No nos podemos librar de que tengamos un rasguño o algo, porque el enemigo es el enemigo y el enemigo no se va a detener. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, para poder ganar nuestras batallas. Busca atacar a la familia también, debilitando sus estructuras familiares, promoviendo ideas que contradicen los valores morales y la importancia de la familia. Satanás roba la salud para desanimar al creyente y pierda la confianza en Dios y ponga sus pensamientos en la sanidad y no en Dios. Cuando nosotros estamos enfermos, no debemos pensar en la enfermedad. Debemos pensar en lo grande que es el Señor y que todas las cosas que Él hizo son maravillosas, grandes, eternas. Por lo tanto, nosotros tenemos que confiar y creer que somos sanos y que Él puede cambiar ese curso de enfermedad por la sanidad total. Pero debemos poner la mirada en Dios y no en la enfermedad. Satanás también roba la economía para que trabajes más y seas esclavo de Mamón, no tengas tiempo ni de orar ni de ir a la iglesia y que tú no puedas avanzar en tu vida espiritual, sino que sigas igual. Que trabajes 1, 2, 3 en la mañana, tarde, noche y que tú llegues cansado y que ya no puedas y que ya no ores, ya no leas la Biblia, ya no hagas nada, sino que te acuestes a dormir y al otro día te levantes. Y cuando tú te des cuenta, ya perdiste tu relación, tu comunión con Dios, porque Él ya te la robó. También te roba tus pensamientos para que no des el diezmo, para que no des ofrendas, poniendo pensamientos de duda, como si doy, no voy a pagar la renta, no me alcanza para comprar comida, el siervo se lo gastará y a mí me hace falta, etcétera. O también cuando ves al que está necesitado, ay no, yo no le voy a dar a ese que está necesitado, porque de seguro se lo va a ir a beber en alcohol. Ay, yo no le voy a dar a ese porque está drogándose, porque de seguro se va a ir a comprar droga. No, yo no le voy a dar a este, porque lo va a malgastar. Dios no dijo juzga qué van a hacer con el dinero. Dios dijo da. Ve al que le hace falta. Dale a aquellos que te piden. Y si todavía te piden la capa, dales también la capa, déjales la túnica. ¿Por qué si Dios nos dio todo, por qué nosotros no damos? No le damos al hombre, le damos a Dios. Y Dios lo mira, por eso dice que debemos de dar con un corazón alegre todo lo que nosotros demos. No importa si a lo mejor aquel
borracho, si tú le das 5 pesos, tú no sabes si a lo mejor efectivamente se fue a comprar aunque sea un pan. Pero no sabemos lo que va a hacer Dios en su vida, porque no sabemos si el día de mañana ese borracho, ese drogadicto, esa persona que está tirada en la calle, Dios puede hacer una transformación y la use. Y entonces viene el Señor y dice, apartaos de mí, yo nunca te conocí, porque no me vestiste, no me diste de comer, no cumpliste con mis ordenanzas. Qué difícil es la palabra del Señor. También podemos encontrar que dentro de la batalla tenemos el uso del poder de fuego. Este se refiere a que se utilizan armas de fuego, explosivos y otras herramientas para causar daño al enemigo. En el mundo espiritual, Dios nos dice que nos dio armas que no son de este mundo. En 2 Corintios 10:4, nueva traducción viviente, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Dios nos dejó armas, armas muy poderosas, pero por la falta de conocimiento, el enemigo las utiliza en contra de nosotros, porque copia todo. Lo que Dios hace, él lo copia. Y a veces las mismas armas las utiliza en contra de los hijos de Dios. Cuando los hijos de Dios tienen el poder, como lo vimos hace un rato, para desollar serpientes y escorpiones. Y a veces estamos como Elías en la cueva. No queremos salir, pero tenemos que enfrentarnos para poder ganar nuestras batallas. En Efesios 6, del 10 al 18 de HH, dice así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz, sobre todo que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. No dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alertas, sin desmayar, y oren por todo el pueblo santo. Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso tomen toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Aquí podemos ver que cuando hablamos del casco, que cuando nosotros hablamos del casco de la salvación, el enemigo quiere que dudemos de Dios, de Jesús, de nuestra salvación. El casco de la salvación protege nuestra mente. También podemos, aquí hablamos del escudo. El escudo de la fe sirve para proteger a los cristianos de las flechas ardientes del maligno
y otros ataques del enemigo. Es un arma defensiva que, al igual que un escudo físico, interpone una barrera entre el creyente y las fuerzas del mal. El escudo de la fe es fundamental para la defensa espiritual, reforzando la eficacia de otras armas en la batalla espiritual. También el escudo de la fe protege de los dardos de fuego. La espada del Espíritu nos ayuda a luchar contra el pecado y nos ayuda a acercarnos cada vez más a Dios y a derribar toda fortaleza del enemigo. También podemos ver que la coraza de justicia de Dios cuida nuestro corazón. El enemigo ataca nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra autoestima. Nos acusa y nos hace sentir culpables. A él le gusta hacer sentir culpables a los hijos de Dios. También podemos hablar del cinturón de la verdad, que protege la voluntad. Satanás pelea con mentiras. Solo los creyentes tienen la verdad. Si nosotros nos preparamos y nos ponemos la armadura de Dios, tendremos la verdad y seremos invencibles. Tenemos que ponernos también el calzado del evangelio, que es la paz. El enemigo quiere que pensemos que decirle a las personas de las buenas nuevas de salvación es inútil y es pérdida de tiempo. Debemos estar listos para hablar de Dios, para predicar el evangelio de la paz, para que muchas más almas lleguen a los pies de Cristo y puedan conocer a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Vamos a hablar de la guerra. La palabra hebrea es lakham, raíz primaria. Esto significa como destrucción. Y esto quiere decir atacar, contender, dar batalla, guerra, combatir, pelear, sitiar, guerrear. En Segunda de Crónicas 17:18 NTV dice así: el siguiente en mando era Josabad, quien comandaba 180,000 hombres armados. En Segunda de Reyes 6:8, nueva traducción viviente, cada vez que el rey de Aram entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía: movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar. Para que nosotros podamos causar un daño al enemigo, tenemos que conocer sus estrategias, tenemos que conocer cómo trabaja, tenemos también que movilizarnos y pedir la ayuda de Dios. La palabra del Señor dice que no estamos solos, que sus ángeles nos ayudan. Entonces, nosotros no estamos solos, tenemos un ejército de ángeles combatiendo con nosotros. Por lo tanto, somos más que vencedores en aquel que nos trajo de las tinieblas a la luz admirable. Amén. La palabra hebrea, tetzabá, tiene su raíz primaria en concentrar, lo cual quiere decir que vamos a concentrar un ejército de personas o un ejército de siervos. También significa ejercer, registro, servir, guerra, revista, velar. ¿Cuántas veces vemos que los militares se registran, hacen un padrón para ver cuántos son, quiénes van a ir a la guerra, quiénes se van a quedar en la administración, quiénes se van a quedar en otras áreas para poder estar al pendiente de lo que está sucediendo cuando se van ellos a la guerra? ¿Quiénes van a servir alimentos? ¿Quiénes los van a proporcionar? ¿Los van a llevar? ¿En qué los van a llevar? ¿A quiénes les toca velar?
Así como nosotros tenemos que hacer todas estas cosas. Y se va significa masa de personas, específicamente registro, organizados para la guerra, ejército. Cuando estamos en la iglesia, decimos, ¿cuántos son los que van a intercesión? 10. ¿Cuántos son los que vinieron a hacer en la iglesia una reunión de oración? Y pasamos revista. ¿Cuántos van a velar? Porque vamos a hacer una velada de oración. ¿Cuántos van a velar? ¿O cuántas veces tú te quedas a velar para poder tener esa comunión con Dios, para que Dios te dé revelación? Específicamente, adversidad y adoración son una de las armas que concentran un ejército de Dios. En este punto, nosotros tenemos, aparte de la adoración, que es el arma más fuerte, tenemos armas espirituales para combatir. Cuando tenemos una adversidad, hablamos de arma, de batalla, de campaña, de compañía, de conflicto, de cuerpo, edad, ejercer, ejército, guerra, hueste, marcha, milicia, ministrar, pelear, tropa, vida. Entonces, todas estas palabras son parte de una batalla, porque nosotros tenemos una guerra que no hemos culminado y que la vamos a seguir teniendo hasta que Cristo venga por su iglesia. Mientras tanto, como dice la palabra, cada día trae su propio afán. Y mientras tanto, nosotros tenemos que estar conscientes de que vamos a presentar batallas ante las cuales nosotros tenemos que tener la capacidad para estar preparados para vencer. En la guerra lo mejor es atacar los planes del enemigo, luego atacar las alianzas y a continuación atacar sus tropas y en último lugar atacar sus fortificaciones. Qué importante es saber cómo debemos atacar al enemigo. La diferencia entre guerra y batalla es la siguiente. La guerra espiritual y la batalla espiritual en el contexto religioso son conceptos relacionados pero no idénticos. La guerra espiritual es la batalla más amplia y general contra las fuerzas del mal, mientras que la batalla espiritual es una lucha específica o episodio dentro de esa guerra. ¿Cuál es tu batalla hoy? ¿Con qué estás batallando hoy? ¿Economía? ¿Salud? ¿Familia? ¿Hijos? ¿Esposo? ¿Matrimonio? ¿Contra tus pensamientos? ¿Contra tu carne? ¿Contra tus deseos? ¿Contra tus pasiones? ¿Cuál es tu batalla hoy? ¿Trabajo? ¿Tus jefes? ¿Tu familia? ¿Cuál es tu batalla hoy? Porque para cada batalla, tú tienes un plan de Dios. Para cada batalla, tú tienes cómo defenderte con su palabra, con el Espíritu Santo, porque Él te guía, Él nos guía a todos. El concepto de guerra espiritual en el escenario, la guerra espiritual se refiere al conflicto entre el bien y el mal, el reino de Dios y el reino de Satanás. En el ámbito enemigos, la guerra espiritual implica luchar contra enemigos espirituales como Satanás, demonios y ángeles caídos.
Entonces estamos viendo en el contexto que tenemos que tener conocimiento de quién es el enemigo. En el ámbito dificultad se considera una batalla prolongada y constante que afecta a todos los creyentes. El objetivo principal de la guerra espiritual es resistir y vencer las influencias negativas de las fuerzas del mal, proteger a los creyentes y promover la voluntad de Dios. Los aspectos de una guerra. La guerra espiritual puede manifestarse de diversas formas, incluyendo la lucha contra pensamientos negativos, la tentación y las influencias externas. El concepto de batalla espiritual. En el escenario del concepto de batalla espiritual, encontramos la batalla espiritual como una confrontación específica dentro del contexto de la guerra espiritual. O sea, esta va dentro de la misma guerra que nosotros tenemos hasta el final de los tiempos, hasta que Cristo venga por su iglesia. En los enemigos es una batalla espiritual. Esta puede ser concreta, como una tentación particular o una situación difícil que amenaza la fe. Todo esto tiene que ver con lo que hemos hablado anteriormente. La duración, las batallas espirituales pueden ser de corta o larga duración, dependiendo de la gravedad y la persistencia del ataque. Depende mucho también de tu fe, de tu perseverancia. Depende de tu conocimiento. Depende de tu relación con Dios. De eso va a depender si va a ser larga o va a ser corta. El objetivo de una batalla espiritual es vencer la situación específica que se está enfrentando, fortaleciendo la fe y la resistencia del creyente. Los aspectos de una batalla espiritual pueden involucrar la oración, la meditación, la lectura de la Biblia y la confianza en Dios para superar los desafíos. En resumen, la guerra espiritual es el contexto general de la lucha contra el mal, mientras que la batalla espiritual son los enfrentamientos específicos de este contexto. Un soldado vence en la guerra. 1. Cuando tiene una relación estrecha con Dios. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este versículo enfatiza que Jesús es la única vía para llegar a Dios y establece la importancia de tener una relación personal con Él a través de Jesús. 2. Adiestrar el oído para escuchar a Dios. Escuchar su voz. Proverbios 2, del 2 al 5, NBLA, dice así. Da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás conocimiento de Dios. 3. Tener conocimiento de la palabra de Dios. Oseas 4:5. LBLA. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Qué dura es esta palabra. 4. Conocer al enemigo. Segunda de Corintios 2:11 NBB. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus malas intenciones. 5.
Ponerse la armadura de Dios, Efesios 6, del 13 al 18, NBB. Por ello, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo y así al terminar la batalla estén todavía en pie. Manténganse firmes, que su ropa de batalla sea la verdad y su protección la justicia. Estén siempre listos para anunciar las buenas nuevas de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego que arroja el maligno. Pónganse el casco de la salvación y tomen la espada que les da el Espíritu, que es la palabra de Dios. Sobre todo, oren a Dios en todo tiempo y cuando lo hagan, sean dirigidos por el Espíritu Santo. Manténganse bien despiertos y vigilantes y no dejen de orar por todo el pueblo de Dios. 6. Usar las armas espirituales. Segunda de Corintios 10, 4, 5, nueva traducción viviente. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. 7. Creer en la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Reina Valera 1960. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este versículo enfatiza que la fe, la confianza en Dios, se desarrolla a través de la audición y la reflexión de la palabra de Dios. 8. Tomar la autoridad y el poder de Dios. Lucas 10, 19, nueva versión internacional. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. 9. Resiste. Santiago 4, 7, CST. Así que someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. 10. Perseverancia en la victoria. Mateo 24, 13, PDT. Pero Dios salvará al que se mantenga hasta el final. Santiago 1, 12, PDT. Afortunado el que mantiene la fe cuando es tentado, porque recibirá el premio de la vida eterna que Dios ha prometido a los que lo aman. Tenemos que creer en ese Dios que nos formó y que nos hizo. Tenemos que ser valientes, tenemos que ser fuertes y esforzados. Nosotros no nacimos para derrotar. Nosotros nacimos para ser victoriosos, porque el que subió a la cruz nos dio la victoria. Pero también tenemos que tener conocimiento. Cuando el enemigo viene, si nosotros no estamos preparados, el enemigo va a ocasionar estragos en nuestras vidas. Cuando nosotros no tenemos el conocimiento y no nos preparamos, el enemigo va a ganar ventaja sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre nuestros amigos, sobre todo lo que nosotros tenemos y que nos rodea. Tenemos que pensar en qué es lo que vamos a hacer. ¿Nos vamos a levantar como los guerreros y guerreras que somos? ¿Vamos a pelear la buena batalla, como dice Pablo? ¿O nos vamos a sentar a esperar a ver qué pasa? Son tiempos difíciles, muy difíciles, y van a venir tiempos más difíciles. Pero no estamos solos. No estamos solos. Tenemos al Padre, primeramente, nuestro Padre que nos cuida, nos guarda, nos protege, nos ama.
Tenemos al Hijo que siempre está con nosotros, al Espíritu Santo y un ejército de ángeles alrededor de nosotros peleando con nosotros. Pero nosotros tenemos que agarrar el poder, la fuerza de Dios. Tenemos que tomar el lugar de hijos, de guerreros, de guerreras, y no intimidarnos por las cosas que vengan, sino pararnos con pies de plomo y seguir adelante, porque hay victoria en todos y cada uno de todos los que están aquí. Dios nos ha dado la victoria. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga, hermanas y hermanos. Muchas gracias por permitirme entrar una vez más en sus hogares. Gracias, profeta. Bendiciones.